días, Dios te bendiga. Bueno, hoy les tengo una pregunta. ¿Qué creen que es más importante? ¿El servicio a Dios o prestar atención a sus palabras? ¿Ustedes qué creen? Bueno, a veces dejamos que las actividades tomen el tiempo que debemos darle a prestar atención al mensaje de Jesús. Cuando esto sucede, podemos llegar a ser superficiales en la vida espiritual. Llegamos a pensar incluso que si sirvo a Dios, eso reemplazará mi tiempo de oración. Que si hago varias actividades para el Señor, no necesito pasar tiempo a solas con Él. Aún puedo engañarme a mí mismo pensando que si hago todas estas cosas, entonces Dios me va a amar más. Tengamos cuidado, no sea que el activismo esté ocultando nuestro descuido de nuestra relación con Dios. Pero ¿qué nos diría Jesús si fuéramos adictos a las actividades? ¿Qué nos diría Él si nos hablara en este día? ¿Qué pasaría si por tanto activismo nosotros descuidáramos nuestra relación con Dios? ¿O si quisiéramos simplemente ocultar que tenemos una vida devocional seca y que hace rato que no oramos pero hacemos varias cosas para Dios? ¿Qué nos diría Jesús? Vamos a Lucas 10, 38 al 42. Lucas 10, 38 al 42 y dejemos que sea la palabra de Dios la que nos responda esta pregunta. Dice Lucas 10, 38 al 42 lo siguiente. Durante el viaje a Jerusalén, Jesús y sus discípulos llegaron a cierta aldea donde una mujer llamada Marta los recibió en su casa. Entonces aquí vemos a Jesús que iba camino a Jerusalén con sus discípulos y llegó a una aldea donde iba a visitar a una familia, ¿verdad? Ahora, ojo a este detalle. ¿Era esta visita común? ¿Era esta visita simplemente una casualidad? Mira lo que dice ahí mismo en ese capítulo, los versículos 8 y 9. Y vamos a ver qué nos dicen acerca de esa visita, cuál podría ser su propósito. Lucas 10, 8, 9. Dice, si entran en un pueblo donde los reciben bien, coman todo lo que les ofrezcan, sanen a los enfermos y díganles, el reino de Dios ahora está cerca de ustedes. Mira que esta visita era muy importante. ¿Por qué era importante? Por el mensaje que se iba a comunicar en esa visita. Entonces, en esta visita podemos ver que quien trae el mensaje no es alguien común, es el mismísimo Jesús, el Dios hecho carne, es el Rey del universo. Y aquí está la clave de esta lectura de hoy, porque es necesario que recibamos a Jesús por quien Él es en verdad y que atendamos su visita con todo el respeto y la atención que Él merece porque Él es Dios. Y si Él viene a nuestra vida, es necesario que dejemos todo lo que estamos haciendo para atender la palabra que Él nos va a decir. Es tan importante esto, sobre todo en este tiempo en el que estamos transmitiendo, por ejemplo, los mensajes por internet. ¿Cuál es la actitud que tú tienes al recibir el mensaje? ¿Estás siendo reverente mientras oyes el mensaje? ¿Estás chateando? ¿Estás hablando con alguien? Porque acuérdate, es el mensaje de Dios, del Rey de Reyes, que está hablando a tu vida cuando estamos predicando la Biblia. Ahora, ¿a qué iba Jesús a esta casa? Jesús no iba solamente a visitarlos. Jesús iba a darles un mensaje muy importante. ¿Cuál es el mensaje de Jesús? Que Dios nos permite reconciliarnos por medio de Jesús. Ese es el mensaje, que Dios llama a la humanidad a arrepentirse y a encontrar perdón en el Hijo de Dios. ¿Qué pasa si alguien no acepta ese mensaje? Mira lo que dice el versículo 16 y 17. Dice, entonces dijo a sus discípulos, el que acepta el mensaje de ustedes, me acepta también a mí.
El que los rechaza a ustedes, a mí me rechaza. Y el que me rechaza a mí, rechaza a Dios quien me envió. Qué importante es escuchar y atender el mensaje de Jesús. Y qué grave es no escucharlo, no atenderlo, porque es rechazar a Dios mismo. ¿Y qué hizo María cuando llegó Jesús a su casa? Miremos cuál fue la reacción de María cuando Jesús vino a la sala de su casa a darles este mensaje. Dice el versículo 39, su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas. Sentarse a los pies de Jesús a escuchar su mensaje es lo mejor. María se acercó al Señor y quería escuchar atentamente la voz del Maestro y atender a su mensaje. Quiera Dios que tu vida y la mía sean como la de María, que sabe que un tiempo con Jesús es lo mejor en la vida. Sus palabras dan vida a quienes las escuchan y las atienden con cuidado. Pero ¿qué hizo Marta cuando Jesús fue a su casa? Mira lo que hizo Marta, su hermana, en el versículo 40. Nos dice, pero Marta estaba distraída con los preparativos para la gran cena. Entonces se acercó a Jesús y le dijo, Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile que venga a ayudarme. ¡Wow! Marta pensó en hacer algo por Jesús antes que escuchar el mensaje de Jesús. Marta tenía al Rey del Universo en su casa, pero ella pensó que era más importante atenderlo que escuchar su mensaje. Hasta vemos que ella llegó a interrumpir a Jesús, llegó a hacerle un reclamo, ¿verdad? A veces nosotros somos como Marta. A veces pensamos que la serie es más importante que escuchar a Jesús primero. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús al reclamo de Marta? Versículos 41 y 42. El Señor le dijo, mi apreciada Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles. Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie se la quitará. Jesús le respondió claramente que el activismo sin una relación cercana con Jesús lo que trae es preocupación e inquietud al alma. Pero por el contrario, atender a su voz, escuchar su mensaje y su palabra es la mejor parte. Solo hay una cosa por la cual debemos preocuparnos y es escuchar atentamente el mensaje de Jesús. Que hoy recibas paz y quietud en tu alma al oír la poderosa voz de Dios en su palabra. Dios te bendiga.